La vuelta a casa puede ser diferente. Hasta las 8, nada está escrito. Voy a vivir como después. Muy bien, continuamos en Nada está escrito, momento de hacer nuestra primera entrevista de la tarde. Un lujo, un placer que nos vamos a dar en este espacio porque vamos a hablar con Guillermo Máximo Cao. Él es profesor de Historia del Colegio Carlos Pellegrini, también del Colegio Comercial número 31. Y lo escuchamos, por supuesto, todas las mañanas en Radio Rivadavia, haciendo un micro ahí de historia muy interesante, repasando efemérides, un poco de todo, así que es un gusto tenerlo a Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, muchas gracias, el gusto realmente es mío. Sí. Bueno, tengo acá en la mesa tus dos libros, Almanaque del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina, 1816-2016, y San Martín y el Cruce de los Andes, Almanaque de la Hazaña. Yo te quiero preguntar, ¿qué importante es para los ciudadanos conocer de su propia historia? Bueno, nosotros lo enseñamos ya en primer año a los chicos, para todo el mundo. Estamos constantemente haciendo historia. La historia es la forma de conocer, es una herramienta para conocer el presente y poder diagnosticar este presente. Fíjate que vos vas a un médico y lo primero que hace es preguntarte los antecedentes y abre una historia clínica, ¿no? Y en base a todo eso sabe cómo actuar, y lo mismo pasa con las enfermedades, ¿no? El diagnóstico lo hace en base a, bueno, hace cuánto tiene temperatura, Lo mismo que pasa con las personas, pasa con el país, con la región, con la ciudad, con el mundo. Uno puede conocer el presente o analizar el presente solamente conociendo la historia o haciendo un análisis histórico desde cada presente. Por eso cada tanto aparece una nueva historia argentina, una nueva historia mundial o una historia mundial que es diferente. Por un lado, porque la contamos, o sea, los hechos del pasado son inalterables. Pero ya pasando 20, 30 años, contamos diferente todo, ¿sí? El lenguaje, a mí me pasa con los chicos más todavía, pero nos pasa a nosotros también los adultos. Hemos cambiado muchísimo el lenguaje, ¿no? Y hay palabras que uno termina, que te preguntan qué significa y uno dice, ¿cómo no sabe qué significa esto? O las cambiaron, ¿no? Están cambiadas totalmente del sentido que tenían originalmente. Y la otra es que cada presente también tiene necesidades sobre la historia diferentes. Nosotros estamos preparando ahora una historia argentina que se llama Almanaque de Histórico Argentino, que es un grupo de profesores que nos juntamos justamente para hacer algo más que dar clases, porque realmente es un grupo humano que tiene una capacidad muy buena de análisis y de investigación. Y veíamos que había dos temas fundamentales que están tratados en la historia y que son muy actuales. Por ejemplo, género y migraciones, que son problemas del siglo XXI. Es decir, no problemas. El tema de género está visibilizado, que es un tema que viene desde siempre. Pero en el siglo XIX empieza a tomar un poco de espacio con el tema, o visibilización con el tema de la lucha por la igualdad de derechos de la mujer, especialmente del voto, ¿sí? Y la igualdad en el trabajo, y la igualdad en todo sentido, la igualdad de derechos. Pero después se agregan otros géneros, ¿no? Y por otro lado, el tema de las migraciones, que mundialmente es un tema del siglo XXI, que es en realidad un síntoma de un montón de otros factores, ¿no? De pobreza, marginación, que van a buscar a otros países. Y que nosotros lo estamos viviendo también, ¿no? Las migraciones de los países limítrofes hacia Argentina, y las migraciones que están empezando incipientes de Argentina hacia otros países por la propia crisis que se vive, como ya ha pasado, por ejemplo, en picos en el 2001, o bueno, en 1976, por otros motivos también, pero hay movimientos migratorios y que son realmente problemáticos en los países de los que se migra por un tema justamente de una crisis. Nadie quiere emigrar de su país, o no tiene demasiadas ganas de emigrar de su país, pero cuando lo hacen en condiciones como los que están emigrando de Siria, por ejemplo, de África hacia Europa, uno ve en qué condiciones, o de México a Estados Unidos, no hay que ir tan
o vemos a veces, acá la migración no es traumática, pero tan traumática, pero sí vemos lo que está pasando en cierta forma en Venezuela. Entonces vemos este movimiento de gente que sale por producto siempre de una crisis y de una situación angustiosa, y realmente va a lugares en que no es recibido de la mejor forma posible, porque es un extranjero que viene a pesar de que, como en Argentina, por ejemplo, la gran mayoría somos de origen extranjero, ¿no? Es decir, no somos nativos de América, pero sin embargo, así como nuestros bisabuelos, tatarabuelos o abuelos recibieron también cierta discriminación, o cierto que también había cierta autoexclusión de los propios migrantes que no se querían nacionalizar todavía en el nuevo país. Pero bueno, son problemas realmente del siglo XXI y que hay que rastrearlos en una historia que no está escrita, pero que es evidente que ya pasó, que es inalterable, ¿no? Que no, los hechos no se pueden modificar, pero sí la forma de contarlo y la forma o el aspecto que se va a buscar. Por eso la historia se renueva constantemente, y porque se renueva el presente, ¿sí? Y por eso hay que actualizarla. Y además, en cada presente, cuando nosotros vamos a hacer una elección, y hablo de elección de vida, elección de carrera, elección de elecciones, es decir, de votar un candidato o de lo que sea, hasta en un club, no necesariamente presidentes o diputados o senadores, que también uno hace un análisis histórico, y es necesario hacer un análisis histórico de, bueno, qué es lo que propone, cuál es su historia, qué es lo que hizo, que se está perdiendo mucho. Me resulta interesante, Guillermo, estos dos temas que citás vos para los más jóvenes. Sí, para los más jóvenes. Y son los problemas, además, casi del futuro. Estoy hablando de historia, pero el tema de las migraciones es un tema que se va a agudizar cada vez más. El movimiento feminista también va a ir creciendo, porque hay países que realmente tienen una deuda enorme, y hay otros, citemos el nuestro, simplemente, donde legalmente se ha alcanzado una igualdad de derechos realmente importantísima, pero en la práctica todavía siguen sucediendo cosas como las que podemos encontrar en un pasillo de una radio entre una locutora y un periodista, ¿no? Siguen dándose situaciones de ese tipo, y siguen dándose situaciones en las que en los programas de televisión hay señores o actores de larga data que se confiesan realmente haber cambiado. Te digo, me pasa a mí como un profesor de 60 años, el trato, la diferencia, o el cuidarme en decir determinadas cosas que realmente es cierto, pero yo me me divertí con las películas de Olmedo, me divertí mismo con hace no tanto tiempo con Francella, teniendo algunas situaciones que son impensadas hoy en día. Por ejemplo, además siempre fueron impensadas adentro de un colegio, el tema de la relación de Francella con un adolescente o casi adolescente, por ejemplo, ¿no? Pero que realmente era la visión de la mujer como un objeto o una cosa por el estilo, que ahora ha cambiado, y por suerte, y está muy bien, pero uno también se tiene que ayornar a ese tipo de cosas hasta cuando está por hacer un chiste, una broma, ¿no? Y bueno, pero bienvenido que se está concientizando sobre eso. Ahora, hay muchísimos sectores de la sociedad que todavía no. Entonces, migraciones, tema de género, hay que buscarlo en profundidad, porque además los jóvenes, como bien decís vos, no saben, están en un movimiento. Yo veía en los colegios, yo trabajo también en el Nacional Buenos Aires, en el Pellegrini, que hubo mucha movilización con el tema de la legalización del aborto, y pareciera como, y había argumentos como que la juventud era la que se estaba moviendo. Yo decía, sí, está bien, pero miren que hay luchadoras por el aborto, por el voto femenino, que vienen desde el principio del siglo XX, no del siglo XXI, del siglo XX, ¿sí? Y nombrábamos varias, como Alicia Moró de Justo, como la propia Eva Perón, por supuesto, y veíamos que había una lucha por el voto femenino y por la igualdad de derechos de larga data. Uh-huh. Y me decías que lo palpabas con el tema de las igualdades, ¿no? Entre
entre el hombre y la mujer, el hecho del voto. ¿Cómo lo ves en el alumnado en cuanto a la historia? ¿Les cuesta? ¿Cómo es la conducta? ¿Les cuesta focalizar en la historia? Siempre pasa, uno dice lo mismo, ¿no? En primer lugar, es muy difícil en una cantidad de chicos como las que manejamos, por ejemplo, 2.500 en cada uno de los dos colegios más grandes, o 300 en los colegios más chicos, estoy como el Comercial 31, tal vez un poco menos. Es muy difícil generalizar en todo, ¿no? Es cierto que no solamente está pasando en los jóvenes, en los adolescentes, sino que en las sociedades y en el mundo, en Argentina solo, está faltando la historia, pero por ejemplo está faltando en un lugar que no debería faltar nunca, que es en el discurso político. Si vos analizás un poco el discurso político, quiero aclarar que lo digo desde el punto de vista histórico. ¿Qué significa esto? Que lo estoy viendo desde el punto de vista de cómo lo vamos a estudiar dentro de algún tiempo, ¿no? No es que estoy analizando el presente y digo, por ejemplo, el presidente Macri tiene ausente el discurso histórico. Es, en general, determinados gobiernos que tienen, además el presidente Macri, por supuesto, lo tiene en sus discursos, que no los tenía, por ejemplo, Cristina Kirchner o Néstor Kirchner o Alfonsín, ¿no? Hablando de los últimos presidentes. E inclusive hasta de la Rúa o en su momento. Estoy hablando de los presidentes argentinos, pero podría hablar de los presidentes extranjeros, ¿no? Desaparecieron los cuadros políticos como Clinton o como Mitterrand, y nos encontramos con un Macron o con un Trump que realmente... Piñera también, ¿no? Piñera, bueno, en general encontramos excepciones, por supuesto, ¿no? Los presidentes uruguayos últimamente tienen una capacidad en que además tienen el discurso histórico siempre pendiente, o inclusive estoy hablando hasta presidentes de derecha, ¿no? que pueden que tienen un discurso histórico en el cual, ¿qué es el discurso histórico? Cuando están analizando el presente y el futuro, están tomando la historia, ¿no? Y están recordando constantemente situaciones en las que pueden llegar a ser favorables, no favorables, o cómo actuar hacia el presente. Y en los jóvenes pasa eso, ¿no? Con los alumnos hay algunos que se entusiasman mucho. Por ejemplo, en el Pellegrini hay momentos y hay temas que realmente encienden mucho, y hay momentos en que hay una apatía general con determinados temas, por ejemplo, que yo le tengo que dar todo, pero que tienen que ver también con algo que está pasando en la sociedad. Si uno piensa en una casa de clase media hace 30 años, uno ve que la biblioteca tenía un lugar fundamental en la casa. Pero en cualquier, sobre todo profesionales o terciarios, o simplemente con título secundario, ¿no? Con ese nivel. En la actualidad, el lugar más importante y el dinero que se ubica más en la casa es el de tener el Wi-Fi, es imprescindible, y la biblioteca, hasta a veces los chicos dicen, ¿para qué si puedo buscarlo en internet, ¿no? Este es un latiguillo que además, bueno, habilita mucho a que perder la lectura, perder un montón de cosas que nos cuesta mucho. ¿Crees que la tecnología justamente atenta contra esto, o es una condición ya del ser humano que opta por lo más fácil, por lo más sencillo? No, la tecnología siempre bien utilizada sería extraordinario. Lo que pasa que es más fácil escapar con tomar el atajo, ¿no? Y la tecnología ayuda muchísimo, por supuesto. Y a nosotros, por supuesto, que tratamos de utilizarla de alguna forma, digo a nosotros profesionales o estudiosos o en caso de historiadores, yo les tengo que enseñar a los chicos. Ellos me dicen, nosotros manejamos incluso en algún momento, 2010, no hace tanto, 2012, nosotros éramos considerados los migrantes, ¿no? Y ellos eran los nativos en el manejo de la... Y yo les decía, al contrario, yo vengo
manejando internet de antes que ustedes nacieran. Yo tenía casilla de correo, que era lo que había, o internet, que tenía que tener un cable de mi casa antes que yo nacieran. Yo en 1999, en 1998 estaba escribiendo los primeros libros de texto y lo hacíamos en grupo entre 4 autores y nos teníamos que ir comunicando con una internet que era, bueno, teníamos que chatear y teníamos que esperar la respuesta del otro lado, como cuando telefónicamente hace 30 años le pedíamos a la operadora que demora ahí con Uruguay, por ejemplo, ¿no? Pero ahora está el atajo y los chicos no saben, por ejemplo, buscar. Ellos se creen que manejan la tecnología mucho mejor que nosotros que somos antiguos. Yo les explico, sí, yo la tecnología que no me interesa, la verdad no la manejo, ¿sí? Pero ustedes tampoco manejan, por ejemplo, el buscador como corresponde. Entonces les explico, vamos a hacer, por ejemplo, un cuestionario y sobre determinado texto, o sea, sobre determinado tema, ellos van a buscar la pregunta directamente y se pierden toda la explicación que le da. Pongamos Wikipedia, les digo directamente, es decir, la enciclopedia más vista, que además pertenece a la empresa que maneja Internet. Si vos vas a buscar nada más que la respuesta, las consecuencias, por ejemplo, si no lees todo lo anterior, claro, es imposible que lo entiendas, ¿sí? Está muy bien que recortes y pegue, pues lo mismo que en definitiva subrayar, pero si vos lo haces, ahora si vos ves algo que está por ahí que te parece que eso dice consecuencia y a partir de eso lo haces, bueno, en ese sentido la tecnología atenta en contra porque, bueno, el ser humano además busca el atajo para buscar lo más fácil, lo que pasa que no siempre el resultado es el mejor. Claro. ¿Y cómo motivás a los alumnos? O sea, por lo que habrás incorporando la tecnología, pero también trabajando en forma grupal. ¿Cambió la manera de enseñar? ¿Lo fuiste viendo con el correr de los años? Más que la manera de enseñar, la manera de aprender también. Y sí, por supuesto, cambia absolutamente. Lo principal que cambia es la relación del docente con el estudiante adentro del aula, ¿no? Es algo que tiene que es lo que le falta justamente a la tecnología o le falta a la lectura solamente, ¿no? Hay colegios en los que trabajo en que se apunta muchísimo a la lectura, en Nacional Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Se manda y se lee mucho, se lee muchísimo, ¿sí? Y el tema es que si la lectura no va acompañada con una explicación, con una explicación, ellos creen, o mucha gente cree, no son solamente los jóvenes, muchos adultos, que buscando una palabra o un concepto, el mismo concepto en ciencias sociales se usa de una forma, en historia y para determinado periodo se utiliza por otro. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? El incentivo es, más allá de que tenemos una pantalla en el aula y que yo no la uso tanto, hay profesores que la usan muchísimo, según también las materias, ¿no? En inglés están constantemente, o los idiomas están constantemente con la pantalla porque la imagen les sirve mucho. En nuestro caso, que necesitamos tanto del libro, lo que más nos acerca y motiva es el buscar temas motivadores. Y a partir de eso, en este momento estamos trabajando en tercer año y estamos arrancando con ¿qué es la revolución?, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué? Y ellos lo habían estudiado en el curso de ingreso del colegio, ¿por qué se le dice revolución a la de mayo, pero también se le dice revolución a la de 1930 y también se le dice revolución a la revolución libertadora? O sea, el término revolución, ¿qué significa entonces? Un golpe de Estado. Parecería que en la Argentina fuera esa acepción. Sin embargo, después en 1976 ya no usan el término revolución porque hasta Onganía lo usa, ¿no? Entonces, a partir de eso y empiezan las preguntas, bueno, esa es la motivación principal y se enganchan realmente. Lo que pasa que, bueno, después hace falta lectura, después hace falta... se puede ver, hay mucho material fílmico que trabaja sobre esto. El canal Encuentro en algún momento había trabajado muchísimo para apoyar en el aula, sobre todo materias como historia, que se sigue usando, pero bueno, se está perdiendo eso, ¿no? ¿Qué es lo más placentero y lo más duro que te toca como profesor? ¿Qué es lo que más disfrutás y lo que más te cuesta? Costar, te digo que nada, a veces te cuesta más, en realidad sí, cuesta mucho luchar a veces contra un sistema que
te impone cosas burocráticas, te hace pensar que se está discutiendo salario durante los primeros 3 meses, que hay que entenderlo. Nos tienen en vilo muchas veces porque estamos pensando cómo vamos a afrontar un año tan difícil cuando todavía nos recuperamos el salario del año pasado. Entiéndalo cualquier persona, porque además el tema no es solamente el tema del salario, ya lo voy a aclarar, pero lo que quiero decir con esto es que uno tiene un nivel de vida y lo va perdiendo con este ida y venida de los salarios. Pero además, el docente, ¿sí?, está estigmatizado, no solamente por este gobierno, este gobierno más todavía. Este gobierno más. Es increíble cómo todo el mundo sabe cuánto ganamos, cuánto nos ofrecen, cuánto nos dan, que nos van a dar en cuotas, que uno se sube un taxi y le dice, pero ¿por qué se quejan si le dan el 72% en cuotas, en 5 que le dan 6%? Ni yo sé lo que me van a dar, y lo sabe la persona esa. Bueno, esto nos agobia por un lado, pero por el otro lado hay una burocracia y hay un sistema que, bueno, muy discutible en la ciudad de Buenos Aires, de una implementación de diferentes planes que vienen sucesivamente a partir de esta gestión, que esta gestión tiene 12 años ya, es decir, estamos hablando de gestión PRO, no gestión Rodríguez Larreta, sino Macri, Rodríguez Larreta. Realmente en educación en ciudad está haciendo un tema que al docente lo agobia a veces, ¿no? Porque implementamos la NES y la discutimos y peleamos, la nueva escuela secundaria, y cuando estamos empezando a acomodarnos y estamos implementándolo en tercer año, nos largan la escuela del futuro. Y realmente es un cambio muy grande, y además que cambia el objetivo de educación, cuesta mucho, pero no porque uno se tenga que adaptar, sino porque uno ve que las cosas tienen un resultado negativo. A nivel nacional ya había pasado con el tema del ciclo básico, ¿no? Que se modificó, ya se particionó la escuela secundaria de una manera que no, me parece que no fue favorable, ¿no? No, y además con la ley federal ya se había implementado el tema de los 3 ciclos en primaria y llegar a la que no se aplicó acá en la ciudad de Buenos Aires, y después el polimodal. Se fue atrás con eso. Hubo una reunión, a veces nos consultan, ¿no? Y hay reuniones en todos los colegios, pero en todos los colegios. Una de las cosas que pedimos, porque ya no sabíamos qué proponer, porque nunca nos dan bolilla, una cosa que se propuso, pero por igual en todos los colegios del país, los docentes, sobre todo el personal administrativo, es que se implementara, cada provincia puede implementar su plan educativo, pero que se implementara parejo en el sentido de que los niveles fueran iguales. ¿Qué quiero decir con esto? En la ciudad de Buenos Aires tenemos 7 años de primaria y 5 años de secundaria. En la provincia de Buenos Aires, acá enfrente, Lanús, Avellaneda, que constantemente hay chicos moviéndose de un lado para el otro, tienen 6 años de primaria y 6 años de secundaria. Es un despiole, ¿sí? Porque cuando se hacen un pase de un colegio al otro, además con programas diferentes, el chico de 6º grado de 6 años de primaria está muy primarizado todavía es muy chico para ingresar a un colegio secundario en el que tiene que convivir con chicos de 17, 18, 19 años. Y es un chico de 12 años, ¿sí? Bueno, esas situaciones son bastante realmente insólitas y son molestas, son molestas para todo, para los trámites y para adecuarse en la clase cuando llegan chicos con otro nivel, que tienen todo el derecho de, además se pueden mudar, se pueden mover, ya les digo, estamos hablando de provincia de Buenos Aires, es Avellaneda, Lanús, Vicente López, La Matanza, enfrente, ¿no? Que cruzar una avenida. Claro, y lo más placentero, algo que disfrutes. Bueno, yo creo que todo, ¿sí? El entrar al aula, realmente, por más que a veces uno le pone la cara de enojado o da un discurso enojado porque nota que están prestando atención, uno íntimamente está disfrutando eso, está disfrutando de... es algo que da miedo perder, ¿no? Uno acercándose a la jubilación, de ese contacto con los adolescentes que por ahí a uno lo fastidia. Me imagino yo los tuve también, ¿no? Como padre, pero lo que puede fastidiar en casa, imagínense tener 30, pero realmente es placentero. Además la comunicación, el afecto que uno recibe, hasta cuando le tienen bronca,
reciben un afecto, porque al año siguiente dicen, no, tenía razón, o se dan esas cosas, pero realmente la relación con los chicos es hermosa. Y después, además, hay unos compañeros de trabajo que son espectacular. Bueno, eso debe pasar en todos los ámbitos, pero el hecho de trabajar con adolescentes tan cambiante, con toda una problemática a veces terrible, ¿no? Que imagínense una casa, una familia, pero multiplicado por 300. Yo en este momento tengo cerca de 320 alumnos, ¿no? Entonces, pero vuelvo a insistir, es casi todo placentero, hasta cuando uno se enoja o hasta lo sacan, ¿no? Como nos decimos habitualmente, pero uno sale del aula y va al recreo y se le acerca a uno a decirle algo y ya está, ya no tiene nada que ver. ¿Cuántos años, Guillermo, en la profesión y por qué historia? ¿Por qué elegiste historia? Bueno, 30 años, estoy cumpliendo 31 este año, en agosto cumplo 31. Historia lo elegí a mí siempre me gustó la docencia. Mi sueño de adolescente era ser maestro rural. Después me tocaron años muy duros. Yo el secundario lo hice entre el año 71 y el año 76. Salí de una dictadura en la que protestábamos en los colegios industriales porque nos querían alargar a una democracia, realmente una democracia en el 73 que duró lo que duró la presidencia prácticamente de parte de la presidencia de Perón, pero porque realmente después se restringió la democracia por toda la situación que se vivía, y termino el secundario nuevamente con la dictadura más terrible que hemos sufrido y que en los colegios se ha sufrido muchísimo. A partir de ahí salgo al servicio militar, entonces ya cuando salgo, la perspectiva de un maestro rural realmente ya me quedaba idealista, era muy buena, y como me gustó siempre la docencia, opté por la historia, que era lo que más me gusta, lo mamé desde muy chico en mi casa, y sigo pensando que además la historia es la herramienta que puede servir para transformar todo, ¿no? Para transformar el presente y para actuar hacia futuro. Realmente es la principal herramienta. Quiero preguntarte los 3 momentos que puedas destacar de nuestra historia, algo que sea trascendental y que realmente al estudiarlo, cuando te pudiste descubrirlo por primera vez, como alumno o como ya estudiando la carrera, ¿te sorprendieron o las resaltás? A mí la historia, en realidad, de toda la historia argentina me sorprende por el hecho que hablábamos al principio, es decir, cada presente va cambiando, es decir, yo he cambiado la perspectiva, por ejemplo, de la Revolución de Mayo, ¿no? Y la he cambiado, o la Declaración de la Independencia. Vos hablabas de mis 2 libros. Yo estos 2 libros los escribí, me dicen en la editorial Barenhaus, que es la editorial que me publica estos libros, me dicen el hombre del Bicentenario, ¿no? Porque el primer libro, que es el almanaque del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, lo escribí justamente en el Bicentenario, ¿no? En el 2016. Y lo vengo preparando desde el 2010, cuando fue el Bicentenario de la Revolución de Mayo, porque sabía que el festejo del 2016, por más que hubiera otro gobierno, porque además había un gobierno que ya dije, está eliminando el discurso político, lo dice el jefe de gabinete, lo dijo, lo mejor que pudimos haber hecho es sacar la historia de los billetes, lo dijo textualmente, y hasta dijo que analizar el pasado era algo paranoico y que pasaba en estos países, psicótico dijo, y pasaba nada más que en estos países. Pero sin saber eso sabía que el 9 de julio, y es uno de los aspectos que me sorprendió siempre, quedó opacado con respecto al 25 de mayo. Y realmente siempre en los actos escolares, en los actos mundiales, vos fijate que aprendemos la declaración, aprendemos la semana de mayo, día por día, lo que fue pasando, los integrantes de la primera junta, desde el Jardín de Infante que hacemos actuaciones, sí, el collage, el famoso. Escolar, sí, el pueblo quiere saber de qué se trata, y uno tiene el cabildo ahí. En cambio, la Declaración de Independencia, que es un hecho más importante y que lo fui descubriendo a lo largo del tiempo, y por eso le dediqué este libro, que es
en realidad de los últimos tiempos, no quiere decir que sea bueno, por ejemplo, no sea porque lo he escrito yo, sino que es el libro más completo, sí, sobre el Congreso de Tucumán, porque desde el primer día tiene todas las sesiones y un resumen de todas las sesiones que se han realizado. Eso que se perdió, el libro de sesiones, se perdió, parece que se lo robaron, el libro de sesiones original, pero había un periódico, un diario que iba publicando todo lo que se decía, que lo escribía un diputado, Cayetano Rodríguez, y ahí sacamos realmente. Y después tenemos el libro de las actas de las reuniones secretas, y realmente es ese congreso no solamente fundacional, sino que se discutieron proyectos de país increíbles que después se dejaron absolutamente de lado. Entonces, casi es lo que más me impactó. Y después hay dos, ya me preguntaste tres, personas y la historia de esas personas, Belgrano y San Martín. Y San Martín lo tengo ahí justamente en el bicentenario de el cruce de los Andes. Escribí justamente para sacar un poco el mito de San Martín cruzó los Andes. San Martín cruzó los Andes para algo. Y bueno, yo siempre digo a los chicos y digo en los programas, cuando preguntamos qué hizo Belgrano, sí, creó la bandera, ¿qué más? Y estuvo en la primera junta y nada más. Y San Martín, estamos hablando de los padres de la patria, supuestamente. San Martín cruzó los Andes, ¿y qué más? Y se independizó Chile, Perú. ¿Saben los proyectos que tenían San Martín y Belgrano? Las cosas que hicieron con los pueblos aborígenes, tanto Belgrano en el litoral, en Corrientes, lo que hicieron, la fundación de ciudades, lo que hizo San Martín por la declaración de la independencia y lo que hizo a través de sus diputados de Mendoza. Bueno, son en poco tiempo, además, porque los dos actuaron poco tiempo en la Argentina. En Argentina San Martín actuó nada, 3-4 años. Belgrano, desde el 1810 hasta que murió en 1820, 10 años de actuación. En realidad empieza antes, en 1806, con las invasiones inglesas, pero son 16 años de actuación política extraordinarios. Y el caso de San Martín también, pero además lo mal que lo pasaron esos dos tipos, con todo el, por supuesto, respeto que se merecen, ¿no? Tipos, personajes, es la forma de decirle a estos monstruos que realmente de nuestra historia. Lo mal que lo pasaron, porque a Belgrano le obligaron a destruir la bandera, lo tildaron de traidor, lo acusaron de traidor, a San Martín lo querían juzgar y no lo dejaron entrar a Buenos Aires a ver a su mujer, y San Martín se exilia porque acá Argentina, Buenos Aires en ese momento le resta todo el apoyo político que podía hacer. Entonces, la obra monumental que hicieron esos tipos, con todo en contra además, realmente es sorprendente, y está muy bien que en la actualidad sean los dos más grandes de la historia. Por eso los tres momentos de la historia son la obra de estos tres, que además los dos tienen que ver con el 9 de julio de 1816. Claro, y está muy bien explicado, quiero agregar yo, los porqué de cada cosa, ¿no? Que eso es algo que yo destaco de los dos libros, por qué pasó cada cosa, todos los personajes que conocemos, que nos enseñaron en la escuela, bueno, está puesto todo lo que hicieron, todo lo que aportaron para la rica historia argentina que repasan muy bien estos dos libros de Guillermo Cao. Guillermo, quiero, para ir cerrando, la semana que viene tenemos el 2 de abril, una fecha muy, muy importante, clave en nuestra historia también, por lo sucedido en Malvinas. ¿Cómo vivís ese día? ¿Qué recuerdos te trae y qué análisis podés hacer de lo que sucedió en esa fecha? Hay dos cosas, ¿no? Siempre decimos la memoria individual y la memoria colectiva. Yo lo viví muy de acá, pero en ese momento yo tenía ya estaba en el profesorado de historia y tenía cierta militancia política y me estaba enterando cosas que pasaban y había un análisis previo. Pero hablándolo históricamente, la memoria colectiva principalmente, creo que fue, vuelvo a insistir, porque esto es algo, una herida abierta todavía y es muy duro, ¿no? Por un lado están los excombatientes y las maravillas de la gente que inclusive como voluntarios se ofrecieron y lucharon en el tema de Malvinas. Ahora, mirándolo a nivel histórico y lo que fue
Malvinas, el motivo por el que se quiso recuperar Malvinas, y ya no está comprobado, no es una especulación, esto es concretamente era la idea de perpetuarse en el poder de el gobierno militar, que ya estaba en decadencia y había sufrido una crisis económica espantosa, que no era muy visibilizada porque tenían todos los medios de comunicación en su poder y había una censura atroz, pero la idea de Malvinas era muy básica, además, que era recuperarlas, porque era y sigue siendo, creo que lo que más une a los argentinos. Es decir, no hay un argentino que tenga dudas de que las Malvinas son argentinas y que fueron usurpadas y que fueron robadas y que fueron ocupadas indebidamente. Ahora, el momento que se elige y la forma que se elige, muy ingenua inclusive, porque ellos pensaban que no iba a haber una guerra. Ellos pensaron, ¿sabes cómo hicieron la inteligencia? Mandaron un camarógrafo y un productor de lo que era ATC en ese momento, Argentina Televisora Color, a Inglaterra, con digamos, asesorados y viajaron también algunos espías, digamos, o agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y la idea era preguntarle a todo el mundo, como un periodista del noticiero, que lo eran realmente, de Buenos Aires, dónde quedaban las Islas Falkland, o no sé si se pronuncian realmente así, y si sabían qué eran y que era un dominio. Le han llegado a preguntar a ministros y no sabían, no tenían idea. Tiene tantas posesiones por ahí, Gran Bretaña, perdidas por el mundo. En ese momento incluso tenía Hong Kong, que era muchísimo más valioso que Malvinas, que realmente no tenía un valor en absoluto. Lo había tenido en 1833 con un valor de riqueza histícola y de las focas y las ballenas, y un valor estratégico. Pero después, con los submarinos nucleares y con toda la autonomía de los barcos, ya no servía para nada Malvinas. Es más, los ciudadanos que había ahí eran de segunda, eran los Kelper, no tenían nada. Claro. Ellos pensaron que Inglaterra no iba a atacar, no iba a contestar. Y se equivocaron muy feo, porque justamente Margaret Thatcher, como tenía... Se jugaba, ¿no? Pero además el discurso impecable de decir que me disculpen si alguno... si alguno simpatizaba con la idea de Galtieri, o alguno no tiene que disculparme nada, pero digo, el discurso de Margaret Thatcher era, si estos argentinos, porque allá en Europa se sabía, que mataron, torturaron, hicieron desaparecer compatriotas, imagínense lo que van a hacer con los ingleses. Es una dictadura terrible, sangrienta, y estaba la propaganda en todos lados, que ellos mismos habían apoyado en su momento, fueron los primeros en reconocer, junto con Estados Unidos y la Comunidad Europea, fueron los primeros en reconocer el golpe de 1976. Pero acá la propaganda era, somos los democráticos que vamos, y después Margaret Thatcher muchas veces lo dijo, la primera ministra inglesa, gracias a nosotros, o gracias a mí, retornó la democracia en Argentina. Esto lo dice Guillermo Máximo Cao. La verdad, un placer tenerte. Muchísimas gracias por estos minutos. Y bueno, yo les agradezco a ustedes, y yo siempre dije, todo el que me dé un micrófono para difundir historia argentina, bueno, es un placer, y es un orgullo además que convoquen profesores de historia o gente de historia para hablar de historia. No, la verdad que es un gusto, y bueno, ya sabés que por supuesto los micrófonos están abiertos para cualquier otro lanzamiento que surja. Ya sabés que lo podés presentar acá. Muchísimas gracias y un placer estar con ustedes. Guillermo Máximo Cao, profesor de historia, ha pasado acá, por Nada Está Escrito. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos
misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que